de menos, porque de esto se muere un paciente si uno no le hace caso, ¿no? Entonces, la primera es eso. La N sería de síntomas neurológicos, ¿no? Que si el paciente tiene un tercer par, si está focalizado, si tiene movimientos de tipo convulsivo, pues entraría ahí. Si el paciente, viene del inglés, ¿no? Pero es de inicio súbito y que todo el evento de dolor, esto se llamaría cefalea en trueno, ¿no? O rayo, ¿no? Todo el evento de dolor llegó a su máxima intensidad en menos de un minuto, también sería una bandera roja. Otra bandera roja sería que el paciente sea anciano, ¿no? Que tenga más de 50 años. No necesariamente, digamos, ancianos ya de 50 para arriba, ¿no? Pero para fines de dolor de cabeza, más de 50 años están y que sean dolores de cabeza ya no característicos de que ha tenido el paciente, nos debe poner en alerta de algo más grave, ¿no? Porque ahí es el pico de incidencia de enfermedad vascular cerebral, ¿no? Entonces, arriba de los 50 años, bandera roja. Si ustedes tienen un paciente que tiene dolores de cabeza de toda su vida y viene a consulta con más de 50 años y sigue con los mismos dolores de cabeza, no sería bandera roja. Es un dolor de cabeza diferente, ¿no? Y puede ser uno o cualquiera de estos o todos, ¿no? Lo que les digo, que una de las veces que su cambio de dolor, su dolor de cabeza que tenía antes, cambie de patrón, ¿no? O sea, está modificándose. Que tenga cambios posturales, ¿no? Que se agache y duele mucho más, ¿no? O que el dolor de cabeza se precipitó debido a una maniobra de Valsalva o esfuerzo físico, ¿no? Era alguien que está sin dolor de cabeza, carga un garrafón de agua y le viene un dolor de cabeza súbito en la cabeza, ¿no? Está evacuando, hace un esfuerzo de Valsalva para evacuar y le viene el dolor de cabeza, ¿no? En una actividad de ese tipo, ahí hay que pensar mal y es una bandera roja. O si a la hora de que ustedes los prueben fondo de ojo, ven edema de papila, ¿no? Sería otra bandera. Entonces, de ahí viene esta neumotecnia, ¿no? Básica, sí, es algo muy obvio, pero es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Y en los servicios de urgencias trabajan mucho con esto. Entonces, dentro de esto, si ustedes se fijan que el dolor de cabeza llega a su máximo en menos de un minuto y sea muy intenso, se conoce como cefalea en trueno, ¿no? Y sería un dolor muy intenso y cuando es el típico dolor de trueno, pues llega a su máximo en un minuto y no dura más de 5, ¿no? Pero pues habitualmente cuando es por un evento vascular, pues los síntomas siguen, ¿no? Aquí ustedes, ¿qué estudios están viendo? ¿Es una resonancia? Una tomografía. Es tomografía, ¿no? Porque se ven los huesos, se ven hiperdensos, ¿no? Entonces ya desde aquí ya sabemos que la resonancia no se ve así. Entonces esto es tomografía, ¿no? Y la tomografía es muy buena para ver sangre, es superior que la resonancia, ¿no? Entonces es un muy buen estudio en urgencias. Si yo tengo cefalea en trueno en un paciente, pues le hago una tomografía, me toma 5 minutos, ¿no? Y es más económico, ¿no? Y bueno, vean en este paciente, bueno, obviamente tuvo mucho más este paciente que una cefalea en trueno, ¿no? A lo mejor cuando empezó el evento tuvo eso, pero después llegó en coma, ¿no? Si ven esto, esta lesión hiperdensa, ¿la ven? Sí. Y estos son los ventrículos, ¿no? Y también ven cómo tiene un nivel hiperdenso. Sí. Primero que nada, ¿ven los ventrículos normales o los ven más grandes? Más grandes, ¿no? Aumentados. Entonces, este paciente ya tiene hidrocefalia, ¿no? No tengo todo el estudio, pero ya sé que tiene hidrocefalia y tiene sangre intraventricular, ¿no? Y como la sangre en el líquido cefalorraquídeo no hace coágulos y pesa más que el líquido, pues si estoy acostado se va hacia la parte más baja. Y por eso se ve como un nivel de sangre. Y luego vean esta lesión, esta estructura que es. El hipotálamo, ¿no? Es el mesencéfalo. Entonces tiene una hemorragia en el mesencéfalo. Obviamente, pues se murió este paciente, ¿no? Pero este es el tipo de eventos graves, ¿no? O sea, estamos hablando de cosas graves, ¿no? Entonces, esta es una hemorragia parenquimatosa y con apertura al sistema ventricular. Y fue tan violenta que destruyó prácticamente el mesencéfalo, ¿no?
Evidentemente, el paciente llega vivo, pero está ya para fines prácticos irrescatable, ¿no? Va a fallecer. Aquí otra vez tiene, ¿no? El SNOP 4, ¿no? Que es síntomas sistémicos, síntomas neurológicos, inicio mayores de 50, inicio súbito, la cefalea en trueno, ¿no? Son las primeras letras, ¿no? Y ya los 4P, ¿no? Pues edema de papila, cambios posturales, si es precipitado o progresivo, ¿no? Pues básicamente cambios en el patrón de presentación, ¿no? ¿Sí les queda claro? Esto, acuérdense, les va a servir toda su vida, ¿no? Les va a servir y no importa la especialidad que hagan, esto es útil. ¿Sí? Sí, doc, sí. Sí. Muy bien. Entonces, bueno, hasta aquí pues ya vimos toda la introducción y vimos un poquito de la cefalea en urgencia, ¿no? Cuando debo poner bandera roja a un paciente y decir, te interno, te estudio, etcétera, ¿no? Ahora vamos a empezar con la migraña, ¿no? La migraña, les digo, es el tema más importante de la clase de cefaleas porque es la más incapacitante de las cefaleas primarias y la más frecuente, o sea, cumple esos dos requisitos, es la más incapacitante y la más frecuente de las incapacitantes, porque la más frecuente de todas es la cefalea tensional. Y la cefalea tensional, les digo, con muchos la más frecuente, pero no es incapacitante ni tiene tanto impacto en la vida cotidiana del paciente, ni tanto impacto económico, ¿no? Entonces, la migraña en sí, sí es más incapacitante y nos interesa pues abordar primero este tema y que ustedes lo conozcan muy bien porque es de diagnóstico diferencial. Entonces, la migraña lo tenemos que ver como todo dolor de cabeza, es un trastorno neuropsicológico, ¿no? Entonces, acuérdense, cuando yo digo neuropsicológico, quiere decir que sí es una enfermedad neurológica, sí tiene un fondo neurológico, pero las emociones, los estados psicológicos, lo pueden hacer que varíe en su presentación. Complejo, sí, evidentemente, ¿no? Caracterizado por dolor de cabeza, es su síntoma principal. Es crónico, o sea, no es de un solo evento. Yo no diagnostico migraña con un evento, tiene que tener varios, ¿no? Unilateral, habitualmente, pulsátil, por su componente vascular, pero todo esto es, cada paciente puede o no, les digo, un paciente a veces no me dice que es pulsátil, él no sabe qué es, ¿no? Generalmente es un dolor incapacitante, episódico, o sea, se presenta en ataques, ¿no? Y que se va a empezar por lo general en la infancia y la adolescencia y luego su frecuencia va a disminuir con la edad. Es más frecuente en mujeres y puede tener un patrón familiar. Todo esto sería la definición. Y básicamente hay dos grandes grupos, las que tienen aura y las que tienen, las con aura y sin aura, ¿no? Las que tienen aura, que son el 10% de los casos, la conocemos como migraña clásica en la terminología antigua. Ya no se usa, ¿no? Ya nadie dice tiene una migraña clásica, pero si ustedes lo llegan a escuchar, ya saben que es la que tiene aura. Y la migraña común, que es la más frecuente, pues por eso le dicen común. Entonces, ¿sí les queda claro las características de la migraña? Sí, doc. Sí, doc. Los, Sí. los dos grandes grupos que tenemos que conocer, ¿no? Entonces, acuérdense, trastorno neuropsicológico complejo, pulsátil, unilateral, aunque hay variantes de todo eso, ¿no? Incapacitante el dolor, que puede tener o no síntomas que lo precipiten, episódico, es decir, da en ataques y entre los ataques no tengo dolor, ¿no? Y que generalmente se presenta en la adolescencia y aumenta hasta los 20, 30 años y luego va disminuyendo. ¿Alguien tiene un dolor de cabeza que se parezca a esto? Sí, yo. Sí, ¿no? Debe haber varios, ¿no? Que lo tengan, ¿no? Por dos, yo también. Episódicamente. Sí, ¿no? Y cuando entren al internado, que empiecen los desvelos, es posible que tengan más eventos de dolor, ¿no? O sea, les digo, las etapas de vida y de estrés lo van haciendo variar, ¿no? ¿Alguno de los que dijo que lo tiene la forma clásica? ¿No? Todos son la forma común. Al parecer sí. Sí, eso parece. Sí. Eventualmente pueden de repente tener una clásica, ¿eh? Lo van a notar porque ven luces o ahorita van a ver bien las características. Entonces, bueno,
La estadística es muy variable, ¿eh? Depende dónde, dónde lo lean, ¿no? Y dónde se vea la estadística. Generalmente tenemos más información de otros países, pero bueno, en México se hicieron algunos estudios y más o menos se vio que el 11% de la población adulta y de más de 15 años tiene migraña, ¿no? Y lo que sí es muy común en cualquier país es que el 90% son sin aura y el 10% son con aura. Entonces estamos hablando de números pues, muy grandes, ¿no? De la población, ¿no? Si aquí en México decimos que somos 60 millones de adultos, ¿no? Un poco más a lo mejor, pues estamos hablando de unos 6, 7 millones de pacientes, ¿no? De los cuales unos 600,000 ya son así. Entonces, es muchos pacientes, ¿no? La relación de mujer a hombre es más o menos 3 mujeres por cada hombre, ¿no? Es decir, es más frecuente en mujeres, pero los hombres también son afectados, ¿no? Y la mayoría de los casos se va a presentar o va a debutar el dolor de cabeza entre los 15 y los 35 años de edad, ¿no? Es decir, que es del adolescente y el adulto joven, la mayoría debuta ahí, ¿no? En promedio en México, en este estudio se vio que había 23 ataques por año, ¿no? En promedio. Quiere decir que algunos tenían un ataque cada 6 meses y otros 2 ataques por semana, ¿no? Si estamos hablando de un promedio de 23 ataques por año, serían 2 por mes, ¿no? La duración de una crisis en este estudio, les digo, fue de 18 horas y los casos con aura, la mayoría sí tenía un fondo familiar, ¿no? Es interesante ver que muchos no han recibido una buena atención a pesar de ser un dolor incapacitante, ¿no? Entonces, aquí pues tienen una opción de tratamiento y de trabajo, ¿no? Todos. En estas gráficas, uno es de la incidencia y otro es la prevalencia de acuerdo a la edad y el sexo, ¿no? Entonces, vean cómo, de acuerdo a la incidencia, ¿no? Por cada 1,000 habitantes y por año, ¿no? Y la edad, pueden ir viendo cómo va aumentando en las mujeres, ¿no? Y en los hombres, ¿no? La incidencia de casos, sobre todo desde los 10 hasta los 25 años, son en la mayoría de la presentación, ¿no? Y la prevalencia, pues ya después de que empezó, pues se prolonga más tiempo, ¿no? En la población, ¿no? La curva lineal serían las mujeres, ¿no? Como en los grupos de edad, pues más o menos el 20, un poco más por ciento de la población de mujeres entre los 25 y los 50 años de edad, entre el 15 y el 20% ya padecen de migraña, ¿no? Y en los hombres, pues es menos frecuente, ¿no? Pero de todas formas se mantiene muy estable la curva. Y ya después de los 55 años de edad, en los dos grupos de edad empieza a disminuir, ¿no? A lo mejor eran migrañosos, pero ya normalmente en las gentes mayores tiende a disminuir la prevalencia, ¿eh? La incidencia pues obedece a esto, ¿no? O sea, es al momento que se presenta y luego la población que lo tiene, ¿no? Entonces es interesante ver, ¿no? Cómo se presenta en el adulto joven y adolescente y luego se sostiene sobre todo en la etapa adulta de la población, donde más casos hay y pues siempre hay un poco más en mujeres, ¿no? Ahora, yo para hacer un diagnóstico de migraña, pues tengo que apegarme a criterios diagnóstico, ¿no? Es decir, yo sí voy a decir, bueno, sí tiene migraña, pero no porque creo que tiene migraña. Me apego a criterios diagnóstico para definir si sí es una migraña o no. Y si yo tengo un caso de migraña con aura, que les digo 10% de los casos, voy a seguir estos criterios. El primero es que por lo menos haya tenido 2 ataques, ¿no? Es decir, en la primera ataque yo no diagnostico migraña, lo puedo poner como probable, ¿no? Pero necesito que por lo menos lo haya padecido 2 veces para que yo ya diga que sí es con aura y que es una migraña, ¿no? Y luego que el dolor de cabeza tenga estas características, ¿no? Por lo menos 2 o más características. Que dure de 4 a 72 horas, eso es un requisito indispensable. No hay migrañas de 3 horas, ¿no? La migraña debe durar 4 horas o más y nunca dura más de 3 días, salvo en casos complicados. ¿Sí les queda claro la duración de la migraña? Sí, doctor.
Sí, Que sea un dolor unilateral, que Sí, sea doc. pulsátil, y les digo 2 o más de estos, ¿no? Que sea unilateral, pulsátil, de moderada a severa y una característica interesante, aumenta con la actividad física. Es decir, si yo quiero estar con migraña y seguir haciendo mi vida y subir escaleras, ir para acá y para allá o hacer deporte, no voy a poder porque me va a doler más. Esa es una de sus características, ¿no? Normalmente que lo tiene, pues se acuesta, se siente y deja su actividad, ¿no? Entonces, por lo menos 2 o más de estas, ¿no? Y con respecto al aura, que es su característica principal, son síntomas neurológicos focales que pueden ser, focales quiere decir en un solo sitio, ¿no? Y que se pueden suceder y remiten completamente. Es decir, yo puedo empezar con un síntoma y luego otro, o sea, se sucede uno con otro, pero todo el cortejo de síntomas focales no duran más de una hora. Normalmente duran de entre 20 y 40 minutos cuando mucho, ¿no? El aura debe tener una duración de 40 a 60 minutos como máximo. Si dura más de 60 minutos, yo ya lo considero como una complicación, o no es un aura, es otra cosa, ¿no? Tienes un infarto, es otra cosa, ¿no? Y si dura menos de 5 minutos también es raro, también te debería pensar en alguna variante o complicación. Entonces, síntomas neurológicos que me van a durar de 5 a 60 minutos. Eso es lo que dura una hora normalmente y la mayoría de las auras duran 20 minutos. Y las auras clásicas son por alteraciones visuales homónimas, sobre todo luces o rayas, ¿no? Que yo voy a estar viendo. Cuando yo veo, el aura lo puede describir el paciente como lo más frecuente, como que ve manchas que le están corriendo, ¿no? Pueden ser de un solo lado, si es homónima, o del otro lado, ¿no? O puede ver como rayas de luz, ¿no? Y esas rayas de luz se pueden ir ampliando a lo largo del campo y en la visión central no ver bien, ¿no? O de plano, ver estrellas, etcétera, ¿no? Saber lucecitas. Y puede haber otros tipos de auras, ¿no? Pueden ser debilidad del hemicuerpo, ¿no? Debilidad facial, cambios del lenguaje, afasia, pueden haber distintas. Y pudiera empezar con un síntoma e ir cambiando a uno y al otro. O sea, empiezo con el problema visual y de ahí se va trasladando a una hemiparesia, luego un trastorno del lenguaje y luego se quitan todas. Habitualmente el aura precede al dolor de cabeza, pero no siempre, no siempre, ¿sí? Y bueno, en el último requisito, o sea, ya vimos que mínimo 2 ataques, que dure 4 a 72 horas con estas características y que el aura tenga estas características, ¿no? Y el último requisito es que yo le haya hecho algún estudio y que sea normal, o una tomografía o una resonancia, y ya le descarté que tenga algo. O sea, un criterio diagnóstico es una tomografía o resonancia normal. ¿Les queda claro cómo diagnosticar la migraña con aura? Sí, doctor. Sí, Entonces, doctor. Parece que sí. si me llega un paciente con todas estas características, ¿no? Pues yo le tengo que hacer una tomografía y la tomografía debe salir normal para hacerle yo el diagnóstico, ¿no? Es un criterio diagnóstico, ¿no? Aquí vean, dentro de las auras, yo les describía que hay algunas que son como rayos de luz, ¿no? Y que a medida que se van ampliando, se va viendo el campo visual disminuido o borroso en el centro, ¿no? Estas rayas o como rayos que son de colores se llaman rayas de Lashley, ¿no? Y es una forma de migraña con aura. El punto es que esta sucede, sí hay muchos pacientes que lo tienen. Empieza en la parte central y se va ampliando y a medida que se va ampliando, les digo, la parte central ya no ven bien, ¿no? Después de una hora todo está claro, ¿eh? Ya ven bien y todo, pero ya les duele la cabeza. Esto se va ampliando y va avanzando hasta abarcar todo el campo visual de la persona. Y generalmente es homónima de un lado, es decir, nasal de un lado y temporal del otro, ¿no? O, ya sea de derecho o izquierdo. Y me lleva a pensar que el problema empezó en la corteza cerebral a nivel occipital. Este es un artista, ¿no? Evidentemente es una pintura, pero es muy seguro que este artista entendió perfectamente qué quería transmitir y él padecía de esto, ¿no? Porque si no, es muy difícil para el que nunca lo ha tenido entender bien lo que está percibiendo el paciente, pero afortunadamente los artistas tienen esa capacidad, ¿no? O sea, en el arte nos pueden transmitir todo eso, ¿no? Emociones, sentimientos,
Y este artista en particular tuvo toda la capacidad para ejemplificar qué es lo que le pasa cuando tiene su aura de migraña, ¿no? Y es exactamente así, ¿eh? Sí, sí les queda claro. Esta es una forma, ¿eh? Lo van a ver. Y otras veces el paciente dice que ve luces, ve rayas, ve manchas, etcétera, ¿no? Cuando ve manchas decimos que tiene escotoma, cuando ve luces decimos que es fotopsia o escotoma centellante o lluvia de estrellas. Si yo tengo un paciente así, pues el diagnóstico es más fácil, ¿no? ¿Sí les queda claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Ahora, Sí, doctor. la migraña sin aura, la mayoría de los casos, ¿no? Por lo menos que el paciente haya tenido 5 ataques. ¿Por qué pido más ataques aquí que en la otra? Pues porque en la otra la misma aura me ayuda a hacer el diagnóstico, ¿no? Pero aquí pues no tengo el aura, entonces le pido que por lo menos haya tenido 5 ataques previos. Es decir, si tiene 3 o 4 eventos de dolor, digo, probable migraña, pero no me consta, ¿no? Que tenga la misma duración, ¿no? Que el dolor de cabeza sea de las mismas características, unilateral, pulsátil, de moderado a severo y que aumenta con la actividad física. O sea, hasta ahí vamos bastante parecido, nada más que son 5 ataques, ¿no? Y aquí no tiene aura el paciente. El dolor puede tener una o más de estas características. Fotofobia, fonofobia, náusea o vómito. Una o más, ¿no? Entonces, mínimo 5 ataques, duran entre 4 horas hasta 3 días. No, la duración de 3 días no quiere decir que está despierto el paciente, ¿eh? Se puede dormir y despierta con dolores el mismo ataque. Y que tenga por lo menos pulsátil, unilateral, que lo aumente, que sea de moderado a severo, o sea, nunca son dolores leves, ¿no? Y que aumente con actividad física. Y aquí otras características del dolor. Típicamente el paciente con migraña le molesta la luz, ¿sí? Fotofobia, le molesta el ruido, fonofobia, o tiene náusea, ¿no? Esto también lo tiene el paciente con migraña con aura, ¿no? Pero como el aura es tan importante, no lo necesitamos para hacer diagnóstico, ¿no? Aquí sí, ¿no? Que por lo menos tenga uno de estos. Y el último requisito es lo mismo que el anterior, que yo haga estudios, ¿no? Que me descarten otras causas de dolor de cabeza. O sea, una tomografía o resonancia. ¿Les queda claro? Sí, doctor. Sí. Muy claro. Sí, doctor. ¿Sí? Pues bueno, vamos a ver cómo es un ataque de migraña, ¿no? Ya vimos, ¿no? El aura, sin aura y los criterios diagnósticos. Ahora vamos a ver cómo se comporta un paciente que va a tener un ataque de migraña. Hay una etapa prodrómica, una etapa con aura, una etapa de dolor y una etapa de convalescencia, ¿no? O cuando ya se está recuperando. La etapa prodrómica son síntomas que van a preceder incluso al aura 1 o 2 días antes, ¿no? O unas horas antes. Y son síntomas muy variables, ¿no? De trastornos del estado de ánimo, hiperosmia, polidipsia, etcétera, ¿no? Nos hablan de problemas como que va empezando a tener un problema neurológico, pero es muy sutil, puede tener tristeza. Generalmente habla del hipotálamo, ¿no? Que está como afectándose el hipotálamo y por eso mucho de la fisiopatología de la migraña nos hace pensar que empieza en el hipotálamo el problema. Luego, ahora sí, propiamente lo que sería, si tiene aura que dura de 5 a 60 minutos, la mayoría 20, ¿no? Y ya propiamente el dolor de cabeza, que ya estamos hablando de sus características, ¿no? Y cuando termina el dolor de cabeza, el paciente, pues es un dolor de cabeza muy intenso y cuando termina, si estuvo con vómito y todo, puede pasar un día o dos en rehidratarse, en sentirse bien, o le puede quedar alodinia, o puede estar confuso, y es la etapa de convalescencia, ¿no? Y puede durar de horas hasta un día, ¿no? Entonces, todo esto es un ataque de migraña, ¿no? Lo que nosotros vemos o lo que se queja el paciente es del dolor de cabeza y a veces el aura, ¿no? Pero desde aquí empezó el dolor, y ya aquí ya estaba empezando, ¿no? Ya vemos la etapa de dolor, pero desde aquí está empezando, ¿no? Entonces, si se fijan, es todo un evento, ¿no? O sea, no es nada más un ratito de dolor, es todo un evento. Ahora vamos a ver cada etapa, ¿no? La etapa prodrómica, les digo, es tan importante el tema que ustedes lo tienen que conocer bien, ¿no? Entonces, el pródromo yo puedo tener síntomas horas o días antes, ¿no? Y se caracteriza, les digo, por datos como hipotalámicos, ¿no? Entonces puede haber cambios en el estado de ánimo, estar exacerbadamente eufórico, hipomaníaco, muy alegre, ¿no? Incluso hay pacientes con migraña que ya saben que si están así, pues que como que les va a dar el dolor de cabeza pronto, ¿no?
o depresivo o irritable, etcétera, ¿no? Cansancio excesivo, disminución o aumento de apetito, retención de líquidos. La hiperosmia es un síntoma muy característico, ¿no? No es que no esté el olor existe, ¿no? Pero detecta a alguien que está fumando fuera del salón. Llega a la gasolinería y siente penetrante el olor a gasolina, ¿no? Etcétera, ¿no? Percibe el olor a café a mucha distancia y nadie más lo detecta, ¿no? Entonces tiene la misma hiperosmia sería una parte de la etapa prodrómica, ¿no? ¿Sí les queda claro esto? Sí, doctor. Sí. Sí. Pasando la etapa de pródromos, si el paciente es una migraña con aura, la migraña va a tener, el aura va a tener cualquiera de estas características, ¿no? Lo mismo que ya les dije, dura entre 5 a 60 minutos, pero la mayoría van a durar hasta 20 minutos, ¿no? La mayoría precede al dolor de cabeza, ¿no? O sea, me da el aura y luego me duele la cabeza, pero en algunos casos el aura empieza junto con el dolor de cabeza y más raro, el aura empieza después de que empezó el dolor de cabeza. Y en todos los casos sigue siendo aura, ¿no? O sea, no tiene que ser el aura antes del dolor, forzosamente puede ser, pero es lo más común, ¿no? Pero puede ser incluso cuando empieza o después de que empezó. Otra característica es que los síntomas que va a tener el paciente se quitan completamente. Pasados esos 20 minutos o 60, se quitan, ya no tiene nada de eso, ¿no? Y hay casos muy raros en los cuales hay pura aura y no hay dolor de cabeza. Eso es extremadamente raro y pues bueno, ya si pasa eso, hay que hacer estudios para ver qué está pasando, ¿no? Si dura más de 60 minutos, o es una migraña complicada o ya es un infarto de otro origen, ¿no? O es otro problema, ¿no? Y las más comunes es el escotoma centellante, ¿sí? O propiamente los escotomas, las rayas de Lashley, las formas de C que se va dilatando el campo visual, ¿no? Y aquí vean cómo otra vez hacen estas rayas de Lashley, ¿no? Las parestesias, es decir, sensaciones anormales en la cara o en la mitad del cuerpo, la afasia, la hemiparesia, o sea, trastornos motores, la parálisis de los músculos oculares, no extraoculares, y que me genere que yo vea doble, ¿no? Y bueno, hay otros casos más raros, como la retinal, y esta, por la gravedad que tiene, o sea, el paciente queda ciego de un ojo, no de los dos, se queda ciego de un ojo, no ve, y le dura entre 5 y 20 minutos el no ver y después le viene el dolor. Pero sí es bastante aparatoso el evento, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que un paciente pierde la vista un rato de un ojo. En ese rato se vuelve una urgencia el problema, ¿no? Y por sus características es una forma de migraña en especial, ¿no? Que ya lo habíamos visto en la clasificación, que se llama migraña retinal, ¿no? ¿Estamos bien con el aura? Sí, La gran doctor. mayoría van a ser visuales, ¿eh? Ahora, el evento de dolor, ¿no? Ya sea con aura o sin aura, generalmente el dolor lo va a describir como pulsátil, que late, o pungitivo, que le duele, ¿no? Pungitivo es nada más que me duele. El inicio es gradual, ¿no? O sea, cuando yo hago mi semiología del dolor, ¿cómo empezó? Generalmente empieza poco a poco, ¿no? No es un dolor como el de trueno, que les dije que en un minuto ya está todo el dolor instalado, ¿no? Empieza una molestia y en minutos a horas ya le duele con toda su intensidad, ¿sí? Si ese mismo paciente tiene una cefalea en trueno, pues piensen que tuvo otra cosa, ¿no? Entonces, normalmente es un dolor que empieza poco a poco y se vuelve muy intenso. Habitualmente empieza en la mañana y ya es muy fuerte en la tarde, ¿no? Pero pudieras empezar ahorita y dentro de 10 minutos ya estar muy fuerte, pero fue poco a poco en esos 10 minutos, ¿no? La mayoría son de un solo lado y de ahí viene el nombre de migraña, ¿no? Viene de hemicrania y de latín, ¿no? Entonces migraña, de ahí. Pero hay casos bilaterales, ¿no? Tampoco está totalmente excluido, ¿no? Los dolores nunca son leves, son o moderados o lo más frecuente es que sean muy intensos y casi siempre incapacitantes. Es decir, yo ya no puedo, con migraña yo ya no puedo seguir mi actividad, ¿no? De ahí que es todo un problema. Y generalmente el dolor se acompaña, que es diferente a la aura, ¿no? Se acompaña de que me molesta la luz, me molesta el ruido y tengo náusea o hasta vómito, ¿no? Diaforesis, mareo, otros fenómenos. La duración es clave, no debe durar menos de 4 horas ni más de 3 días, ¿no? Y en la actividad física aumenta el dolor. Entonces tiene todas estas características el dolor de cabeza. Y si se fijan aquí en la imagen, está en punteado y más rojo las áreas que normalmente duelen, ¿no?
Normalmente duele en la región supraorbitaria y el ojo y la región temporal. ¿Sí? Entonces es un dolor de gran intensidad en este sitio. Pero podría ser la mitad de la cabeza. ¿Estamos bien cómo es el dolor? Sí, doctor. Sí. Muy bien. Bueno, después de que le dolió, ya se le quitó el dolor, ¿no? Ya tomó analgésicos, ya se durmió y todo. Al otro día puede estar cansado, irritable, puede sentirse con debilidad general, ¿no? Le puede costar trabajo concentrarse, ¿no? Ejecutar tareas que habitualmente puede, le puede tomar un poco más de tiempo. Puede estar sensible, puede tener alodinia, ¿no? Le duele donde se toca, ¿no? Porque estuvo muy sensible, digamos, muy sensible en esa zona, ¿no? Y puede tener un estado de ánimo variable, ¿no? Puede estar un poco triste, puede estar disminuido de estado de ánimo, ¿no? Son síntomas muy inespecíficos, pero es una etapa de convalescencia, ¿no? Posterior al evento de dolor. Ya no me duele, pero todavía no estoy al 100% y me puedo tardar a veces, si tuve mucho vómito y muchos síntomas, hasta un día, ¿no? En recuperarme, rehidratarme y todo. Y ya estoy bien 2 o 3 días o hasta una semana o un mes, ¿no? Y me vuelve a dar el mismo ataque, ¿no? Empiezo con mis pródromos o hiperosmia y todo y otra vez todo, ¿no? Hay gente que les da esto 2 veces por semana, ¿no? Es decir, se acaba un ataque, está bien un día y ya le volvió a empezar otra vez los pródromos y todo. Y hay gente que les digo, les da una vez al año o una vez cada 6 meses, ¿no? Obvio que si es una vez cada 6 meses, pues es fácil, ¿no? De controlar. Pero si te da esto una vez cada semana o una vez cada tercer día, pues es terrible, ¿no? Te la pasas muy mal, ¿no? Ahora, con respecto a las cuestiones hereditarias, bueno, ¿les quedó claro todo el ataque de dolor, todo esto? Sí, Sí, creo y que que yo sí puede tengo. ser, Sí. Doctor. que sí puede ser todo un problema, ¿no? Para alguien si lo tiene ya muy frecuente es todo un problema, ¿no? Ahora, hablando un poquito de herencia, ¿no? No tiene una herencia mendeliana, pero sí tiene una alta incidencia familiar, ¿no? Entonces, si no tengo yo ningún familiar, o sea, si van a ser un niño, ¿y cuál es el riesgo de que tenga migraña? Y no tiene ningún familiar, ni siquiera en segundo grado con migraña, el riesgo es el mismo de cualquier población, 10 a 20% de que lo tenga, ¿no? Y más si es mujer, ¿no? Si se corta la clase, igual descansamos 5 minutos y nos reconectamos, ¿no? Ahora, si yo tengo un familiar en segundo grado, ¿no? No sé, un tío, un primo, etcétera, que tiene migraña, mi riesgo aumenta un 30%. Si yo tengo un papá que sea migrañoso, mi riesgo es un 50%. Entonces, por ejemplo, ustedes que tienen migraña, pues sus hijos es probable que la mitad tengan migraña, ¿no? Pero si se casan entre ustedes, es decir, un migrañoso con una migrañosa, pues es altamente probable que sus hijos también sean migrañosos, ¿no? No quiere decir que no se casen, ¿no? Pero bueno, no les extrañe si alguna de sus hijos tiene migraña, ¿no? Sí estamos claros con la herencia, o sea, también me puede ayudar mucho, ¿no? Saber si la mamá o si el papá padecían migraña y el paciente viene con síntomas, ¿no? ¿Sí les queda claro esto? Sí, doctor. Sí. Sí.